Muy buenos días, tenga cada uno de ustedes, hermanos, hermanas. Son las 10 de la mañana, es hora para nuestro culto de predicación. ¿Sí, hermano? No, así está bien, muchas gracias. Y pues vamos a ponernos en las manos de Dios para comenzar nuestro culto de predicación y pues vamos a estar meditando en un tema algo interesante. Pero antes de seguir hablando, porque si no luego ya no paro, mejor vamos a ponernos en las manos de Dios y que sea Él quien nos hable, que sea Él quien nos enseñe en esta mañana. Y sin más por el momento, oremos. Gracias, Padre Santo, le damos por esta bendición que nos permite estar aquí en casa. Gracias, Señor, porque es a través de su palabra que nosotros encontramos lo que nuestra alma necesita. Permita, pues, Padre Santo, que la exposición de su palabra llegue directamente a nuestro corazón y permita, Padre Santo, que cambie cada célula, Señor, de nuestro ser, de tal manera que podamos en todo momento llegar a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos presentes. Gracias por mis hermanos que salieron de misioneros, Padre Santo, allá a Durango. Sabemos que su jornada ha terminado. Muchos vienen en camino, Padre Santo. Tráigalos con su bendición, tráigalos con bien y permita que cuando ellos estén aquí, que puedan contar las grandes maravillas que usted ha hecho con ellos en aquel estado de Durango, en aquella obra nueva, Padre Santo. Bendito sea en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. El día de hoy pues vamos a estar hablando acerca del tema énfasis del mes, que como dice allá abajito, la adoración misionera desde el corazón es el énfasis de este mes. Y cuando estaba pensando, meditando en qué es lo que iba a compartir el día de hoy, se me venían pues entre algunos pasajes como la vida de Jonás o la vida del apóstol Pablo, que sin duda alguno sabemos que la predicación de ellos condujo a muchas personas hacia lo que es la adoración. De hecho, si nos damos cuenta, la adoración es uno de los motores principales que permiten la obra de nuestro Señor. Esto es una gran verdad. ¿Por qué? La adoración es una serie de elementos que más adelantito vamos a ver, de los cuales van a llevar a la persona a compartir a Dios. Entonces, debemos de darnos cuenta que el evangelismo es parte de esa adoración. Pero muchas veces tenemos un poquito rara la manera en la que consideramos el resultado del evangelismo. ¿Qué es lo que decimos? El evangelismo es exitoso cuando tenemos números, grandes números de personas que se han convertido a Jesucristo. Sin embargo, cuando llega el momento de la adoración, nos damos cuenta que de todos esos números son pocos los que verdaderamente adoran a Dios de una manera continua. Entonces, el resultado en realidad se debe de medir con base a la respuesta de la persona que recibe al Señor para adorar a su Señor y Salvador. Ese es el verdadero resultado. De hecho, si nosotros lo vemos en la vida de nuestro Señor Jesucristo, llegaron 10 leprosos y le pidieron que los sanara. Y el Señor así hizo con ellos. Pero de esos 10, ¿cuántos volvieron al Señor para darle gracias? 1. Y para dolor del pueblo de Israel, ese 1 era extranjero. Así que vean lo que está ocurriendo aquí. La predicación tiene que transformar a las personas y las personas en respuesta tienen que venir en adoración a Dios. En una ocasión fui sorprendido por un joven. Tendría en ese momento unos 14, 15 años. Y cuando lo vi me saludó y me hizo una pregunta.
oiga hermano, ¿por qué debemos adorar a Dios? Y me agarró mal parado, ¿no? Íbamos llegando y me hace esa pregunta y pues empiezo a darle la respuesta, y mi respuesta tenía que ver con todas aquellas cosas que Dios ha hecho en mi vida. En sí, yo estaba basando mi adoración en el elemento de la gratitud. Y está bien basarlo en lo que es la gratitud a nuestro Dios. Sin embargo, el muchacho me da una respuesta que es muy sencilla y bastante contundente. Le debemos adorar porque Él es Dios. En ese momento me quedé, sí es cierto, ¿verdad? Más allá de todo el favor que Él ha hecho, tenemos que reconocerle a Él por quién es Él. Esto significa que la adoración a Dios se debe de basar en su persona, en sus atributos, en su eterno poder y deidad. En eso se debe de basar. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros debemos de saber quién es Dios. En esta mañana vamos a estar compartiendo un poco, meditando en los primeros capítulos del Evangelio de Juan. En sí es capítulo 1 hasta el 4, pero no vamos a estarlo tratando todo así como lo hace nuestro hermano pastor. Vamos a tomar unas cuantas porciones. ¿Para qué? Para que nosotros podamos conocer algunos aspectos básicos de lo que es la adoración, y de esa manera nosotros podamos tener claro que el pueblo de Dios tiene una gran tarea por delante. Adorar no es cosa de cada domingo, definitivamente no lo es, sino que es un estilo de vida que permite a otros conocer a Jesucristo, quien limpia y envía a todo aquel que en Él cree. Por lo tanto, las acciones del pueblo de Dios tienen una gran importancia en la vida de la comunidad, porque un pueblo que adora es un pueblo que conoce a Dios. Vamos a darle lectura a los primeros 10 versículos de lo que es el Evangelio de Juan. Si tienen sus Biblias con ustedes, por favor, manténganlas abiertas. Vamos a estar en esos capítulos del 1 al 4. Van a ser algunos versículos que vamos a tomar. Si hemos leído el Evangelio de Juan, va a ser un poquito más sencillo para nosotros. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Una de las cosas que más me sorprenden es que cuando comienzo a conversar con una persona acerca de Dios, y estas personas pues no necesariamente son personas que asisten a una iglesia en particular, sino que son personas comunes, compañeros de trabajo, y comenzamos a platicar, y generalmente encuentro que la mayoría de ellos tienen algo en común. Todos dicen creer en Dios, la mayoría, mejor dicho, porque si hay uno que otro ateo por ahí, ¿verdad?
Pero la mayoría dicen que creen en Dios, que creen en el Creador, que cada mañana se levantan, que le dan gracias, que se encomiendan a Él, que no salen de su casa para ir al trabajo sin antes de pedirle a Dios que los lleve y los traiga con bien. Y de esa manera ellos se sienten a gusto de creer que están creyendo o adorando a Dios. Pero siempre hay un pero, ¿verdad? Antes de entrar en ese pero, si analizamos lo que ellos hacen, si es que lo hacen, uno podría determinar que ellos tienen una manera muy particular de adorar a Dios. ¿Por qué? Porque cuando hablamos acerca de lo que es la adoración, tenemos que darnos cuenta que adoración implica el reconocimiento de Dios, implica reverencia a su nombre, respeto, implica honra, también es una expresión o manifestación de nuestro amor hacia Él. Entonces, esto es lo que viene siendo la adoración. Y ellos, al orar, al pedirle a Dios dicho favor, pudiéramos decir, de hecho la oración también es parte de la adoración, nos podemos dar cuenta que ellos están teniendo un momento de adoración. Y hablaba del pero hace unos momentitos, ¿verdad? ¿Por qué muchos adoran a Dios sin conocerlo? Ojo, no estoy diciendo que la adoración pueda ser aceptada, sino que ellos buscan adorar a Dios. Hay una tendencia natural del ser humano en buscar a Dios a su manera. Siempre se busca, aun cuando no se le conoce, y suena algo contradictorio. Muchas personas creen que adoran y que sirven a Dios, pero muchos no le conocen. Muchos adoran sin conocerle. Pero ¿por qué sucede esto? La Biblia es muy clara cuando dice que muchos adoran a Dios. Pero ¿qué es lo que sucede? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de Él. Mateo 15:8 o Isaías 29:13. Y esta es una gran realidad. Nosotros podemos hablar, podemos decir que amamos a Dios, que servimos a Dios, pero nuestra vida refleja otro tipo de actitudes. Nuestra vida refleja otro tipo de cosas. Y en Juan 1, de 1 al 11 que leímos hace unos momentos, nos hace una mención, una declaración que es bastante triste. Esto ocurrió en los días de Jesús cuando estuvo en la tierra. Los versos 10 y 11 nos dicen: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Vaya, ¿cómo pudo ocurrir eso? No le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. En aquel tiempo sabemos que había personas que, al igual que el día de hoy, decían que conocían a Dios. Personas que conocían la Escritura, personas que buscaban agradar a Dios de alguna u otra manera. Sin embargo, ellos tenían un grave problema. Ellos no conocían a Dios. Cuando mencionaba acerca de Pablo, ¿qué hacía Pablo? Él perseguía a cristianos para matarlos, para meterlos en la cárcel, porque según él estaba agradando a Dios. Pero cuando iba a Damasco, ¿qué ocurrió? Nuestro Señor Jesucristo le aparece, y ¿cuál es la pregunta que hace Pablo? ¿Quién eres, Señor? Pablo no conocía a Dios. Pablo no conocía a Jesucristo. Y él creía que servía a Dios. Él creía que adoraba a Dios. Vaya problema que tenía. ¿Por qué? Porque adoraba lo que no conocía.
tal y como ocurría con el pueblo de Samaria. En Juan 4:22 el Señor le dice a la mujer samaritana: ustedes adoran, ¿qué es lo que adoraban ellos? Lo que no conocían. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Adoran lo que no conocen. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Cómo es que nosotros llegamos a adorar aquello que no conocemos? Y la pregunta puede ser: ¿a quién estamos adorando entonces si no conocemos a Dios? El Evangelio de Juan nos está presentando a Jesucristo como ese Dios verdadero. Es lo que nos está presentando, el Dios que se encarnó, el Dios que se presentó delante de los hombres para manifestarles, para mostrarles quién es Dios Padre. Bueno, ¿cómo llegamos ahí? Pues nosotros tenemos una tendencia muy natural de crear nuestros propios sistemas de adoración o bien de religión, pudiéramos decir. Y estos sistemas podríamos decir que se basan en tres aspectos. El primero de ellos, que es algo que seguimos haciendo en nuestros días, tiene que ver con la adoración intelectual. ¿Qué significa esta adoración intelectual? Bueno, lo primero que tenemos que reconocer aquí es que el intelecto, la razón, no está peleada con la fe, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque así lo declara la Escritura, que tenemos que, dice, tener un culto racional, Romanos 12:1. O sea, que sí podemos usar nuestra mente. Si nosotros nos damos cuenta cuando estudiamos y aprendemos las palabras de la Biblia, ¿qué usamos? Usamos nuestra mente. El problema es que muchas veces nos parecemos o creemos, queremos ser personas muy lógicas, que empezamos a utilizar nuestro razonamiento y empezamos a darle vueltas y vueltas y vueltas y comenzamos a obtener una serie de interpretaciones que son particulares, o sea, cosas que tarde o temprano las manifestamos con la frase yo creo. Y es la religión del yo creo. ¿Por qué? Porque todo lo basamos con esa frase. No, pues yo creo que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Claro, eso lo creemos todos, eso lo dice la Biblia. Pero de repente podríamos decir otras declaraciones que cuando nosotros venimos a la Biblia nos quedamos, ay Dios mío, ¿qué es lo que está pasando aquí? Por ahí hay un dicho que es muy conocido, conocidísimo de hecho, que se dice que todos somos hijos de Dios. Si somos buenos cristianos, sabemos que eso no es cierto, ¿verdad? ¿Por qué sabemos que eso no es cierto? Porque aquí mismo, en el Evangelio de Juan, en el versículo 1:12, nos dice que solamente los que le recibieron y los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y más adelantito, en el mismo Evangelio, dice que así como hay hijos de Dios, hay hijos del diablo. Entonces, nosotros comenzamos a darnos cuenta que utilizamos nuestro intelecto y muchas veces ese intelecto va a tratar de justificar nuestras propias acciones, o bien vamos a empezar a juzgar a otras personas con base a ese razonamiento, a esa interpretación particular, y entonces nos metemos en un problema grande. ¿Por qué? Porque conocer a Dios no es lo mismo que conocer a Dios. ¿Qué dijo? Conocer sobre Dios no es lo mismo que conocer a Dios. Un ejemplo rapidito. El libro de los jueces, un libro que me fascina. Había un juez cuyo nombre era Jefté. Y él fue una de las personas que Dios levantó para liberar al pueblo. Y una vez entrado ya para su última batalla,
Él hace una promesa un tanto rara, una promesa fuera de orden, pensando, ¿sabes? A Dios le agradan los sacrificios. De hecho, ahí en la ley se menciona que hay muchos tipos de sacrificios y hay un sacrificio que le llama sacrificio de alabanza. Si Dios me da la victoria, yo voy a sacrificar a la primera persona que salga de mi casa. Y entonces, cuando regresó victorioso de la batalla, la que salió fue su hija. Santo Dios. Bueno, pues ya hice la promesa, pues la tengo que cumplir. Él conocía sobre Dios. Ya se fue el carro ruidoso, pero no conocía a Dios. ¿Cómo sabemos que no conocía a Dios? ¿Se agrada Dios de los sacrificios humanos? No. El único sacrificio humano que parecía que pedía a Dios era el de Isaac. Pero cuando Abraham levantó el cuchillo, ¡hey, momento! ¡Detente! No lo hagas. Que ya sé hasta dónde llegas con esa obediencia, con esa adoración. Y Dios proveyó el cordero para que Isaac fuera salvo. De la misma manera, la paga del pecado es muerte, pero ¿qué fue la dádiva de Dios para nosotros? Vida eterna en Cristo Jesús. El único sacrificio que podríamos decir humano que Dios aceptó fue el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ningún otro sacrificio de seres humanos, como lo pedían los dioses locales o deidades locales de la tierra de Canaán. ¿Qué estaba haciendo Jefté? Creía conocer a Dios, tomó cosas de la cultura de la región, las mezcló, y así como Moloch aceptaba sacrificios de niños, pues él también iba a sacrificar a una persona. Esto es algo inaceptable. Eso es adoración intelectual. Vuelvo a decir, conocer sobre Dios no es lo mismo que conocer a Dios. Segundo lugar, la adoración por tradición. ¿Qué es esto? Son las formas heredadas que provienen de nuestros antepasados. Algunas de estas formas provienen de la adoración intelectual. Es decir, que fue una forma de adoración que se volvió rutinaria. Y una adoración rutinaria, con el paso de los años, empieza a perder su sentido. Esto es algo triste. ¿Por qué? Porque se convierten en ritos sin relación o costumbres sin convicción. Y la primera característica de esta forma es el dicho, siempre lo hemos hecho así, sin meditar el por qué lo hacemos de esa manera. Ojo, hay tradiciones que son muy buenas, buenísimas, pero también es importante saber por qué hacemos lo que hacemos. El problema es cuando hacemos lo que hacemos y no sabemos ni por qué lo hacemos. Sí, eso sucede con nosotros. No tenemos idea, de tal manera que nuestra tradición sustituye a la Biblia. Y eso les ocurrió en los tiempos de Jesús. Tenían tradiciones que superaban en su tradición a la mismísima palabra de Dios. Otra forma en que se manifiesta esta es que así me enseñaron mis padres o mis abuelos. ¿A poco ellos estaban mal? Hay que analizar qué es lo que nos enseñaron, cómo llegaron a ese punto para nosotros poder llegar a la contextualización. Otro tipo de vida, cómo estamos viviendo hoy en día, ¿sigue aplicando eso o no sigue aplicando? De hecho, si nosotros lo vemos de la siguiente manera, muchas veces nos echan en cara la cuestión de la esclavitud, porque la Biblia dice que
pues se puede tener esclavos, peor aún muchas mujeres. No dice literalmente que podamos tenerlas, pero sí era aceptado. ¿Por qué hoy no se acepta? Las costumbres de antes no son las mismas costumbres de hoy. Y es lo que tenemos que notar. Quizá diga en el Nuevo Testamento que haya que tratar bien al esclavo. Bueno, vamos a quitarle esa palabrita esclavo, vamos a ponerle empleado, pero recuerda, no es tu esclavo, es tu hermano. Entonces, hay que tratarlo como Jesucristo nos trata a nosotros, con amor. Es una persona, y como persona, Él también fue creado a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. Juan 4, 20 al 22 dice de la siguiente manera, ya habíamos leído el 20, ¿verdad? Estaba en el 3. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. La mujer samaritana le responde a nuestro Señor Jesucristo y está haciendo una pregunta. A nosotros nos enseñaron así, a ustedes les enseñan asá. 21. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Noten lo que ocurre aquí. Padres enseñando una forma a sus hijos, otros padres enseñando otra forma a sus hijos. ¿Quién tiene la razón? La palabra de nuestro Señor nos dice que hay que conocer, hay que saber. ¿Y cómo vamos a conocer esa verdad? ¿Cómo vamos a saber cuál es la verdad? Y es contundente. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Excelente. Ni en este monte ni en Jerusalén. Esto nos va a ir llevando a otros lugares, a reconocer. Hay personas que piensan que la adoración es exclusiva en estas cuatro paredes, pero no es así. Aquí nos reunimos como cuerpo, adoramos de una manera en conjunto, declaramos las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida durante la semana, pero afuera tenemos que seguir adorando a Dios, como lo mencioné hace rato, con el fin que otros puedan conocer ¿a quién? A Jesucristo. De eso se trata. Número 3, la adoración sensorial. ¿Adoración sensorial? Esta es una forma de expresión espiritual que busca involucrar todos los sentidos: vista, oído, tacto, olfato y gusto, para crear una experiencia más profunda y significativa de conexión con Dios. Esto suena más como a algo moderno, algo de estas generaciones, ¿no? que están viniendo. De hecho, sí, la iglesia emergente, la iglesia moderna utiliza este sistema sensorial. ¿Qué es lo que busca? Experiencias y conexión. Y esas son palabras que se usan hoy en día. La gente no se relaciona ya, se conecta. Y cuando uno ya no tiene nada con alguien, ¿qué hace? Lo desconecta. Sentidos. Si hablamos de sentidos, nosotros nos vamos a dar cuenta de que ellos están buscando experiencias espirituales, experiencias religiosas, más allá de lo verbal, más allá de lo racional. Entonces, ¿es correcto esto? Pues para empezar, tenemos que darnos cuenta de que el hombre, el ser humano, sí, Dios nos hizo con sentidos, podemos
tener esa relación con nuestro entorno a través de ellos, y que debemos de adorar a Dios de una manera integral. Sí, eso es cierto. Sin embargo, existe un peligro con este sistema. Quizá ustedes recuerdan que hace algunos años de repente empezó a escucharse un fenómeno que le llamaban la risa santa. ¿Sí la recuerdan? ¿No? Esto sucedía más en los ámbitos carismáticos, donde ellos decían que expresaban el gozo del Señor cuando de repente una risa incontrolable los invadía y empezaban todos a reírse a carcajadas, así como si les hubieran contado un buen chiste y pues lo hubieran captado y era algo demasiado gracioso, y viene la risa, y decían que era manifestación del gozo de Dios y que era el Espíritu el que los movía. Y entonces, ¿qué estaba pasando? ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Se pueden imaginar el desorden santo que había? ¿O era un santo desorden? No debemos de juzgar, dicen, pero la Biblia es clara. Dice que tenemos un Dios de orden, no un Dios de confusión. Dice que nos ha dado el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu, ¿qué es lo que hace en nuestra vida? Es sencillo, nos empieza a dar amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza, la cual es dominio propio. Y si es una risa incontrolable, no es necesariamente el gozo de Dios, ¿verdad? Si es algo incontrolable, ¿dónde está el dominio propio? Entonces, tenemos un problema muy teológico ahí. Sin embargo, a la luz de la Escritura, nos dice que algo que es sensorial nos va a meter en un grave problema. ¿Por qué? Si usted busca experiencia, ¿qué va a pasar cuando esa experiencia ya no le llene? Hay muchas personas que dicen, no, es que ya aquí ya no siento nada. Esto lo podríamos comparar un tanto con lo que ocurre con las adicciones. ¿Qué pasa con la persona que cae en una adicción? Cada vez necesita más y más y más. Sean drogas, sea alcohol, sea lo que sea de lo que él es adicto, él necesita más. Y la persona que busque experiencias, le va a pasar lo mismo. Y entonces, el medio que era utilizado para adorar a Dios se convierte en un fin en sí mismo. Se utiliza ese medio como un ídolo al cual buscar, la búsqueda de las experiencias en lugar de una transformación espiritual. Entonces, lamentablemente, este tipo de sistemas son vacíos porque tienen una tremenda falla. Se ignora el conocimiento de Dios porque se basan en su propia prudencia. Pero gracias a Dios aún hay esperanza. Y Dios, por medio de su palabra, se ha revelado para que podamos conocerlo. Y por medio de la predicación de su palabra hay transformación, de manera que un pueblo que adora es un pueblo limpiado por Dios. Juan capítulo 2, versos 13 al 17. La semana pasada estuvo nuestra hermana Jessie, ¿verdad? Compartiendo lo que fue la primera parte del capítulo 2, lo que fue las bodas en Caná de Galilea. Vemos lo que el Señor hizo, que transformó el agua en vino, y cómo Dios sigue transformando para dar lo mejor. Cada uno de nosotros estamos siendo transformados para ser mejores de lo que éramos antes. Pero inmediatamente Juan nos lleva a Jerusalén. Estaban en Galilea, nos transporta a Jerusalén y dice que llega el Señor en los días previos a la Pascua a lo que es el templo. Y en el templo dice que había unos comerciantes que estaban pues sacando su abril, ¿no? No su agosto, estaban sacando su abril. ¿Por qué? Porque había vendedores
que en cierta manera eran oportunistas, sabía que la gente venía de fuera, que no podían traer los animalitos para el sacrificio, quizá fuera comodidad también, ¿no? ¿Para qué ir cargando? Pues si allá vende, y una vez que llegaban, pues sabemos que el costo no era el costo justo, sino que tenía un costo elevado. Es como cuando usted va al aeropuerto, ¿no? Los que hemos viajado en avión, quizá en algunas terminales también exista esto. Cuando usted entra al aeropuerto y usted tiene necesidad de consumir algo, se va a dar cuenta que el costo es mucho más elevado que en el Oxxo de la esquina fuera del aeropuerto. Y esto es una gran realidad. No se diga cuando usted va a bordo del avión, las cosas cuestan caras. Están por las nubes, literalmente, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Las personas son oportunistas ante la necesidad de los demás, se aprovechan y de ahí buscan no hacerse ricos quizá, pero sí tener ahora sí un poquitito extra de lo que comúnmente ellos obtendrían vendiendo fuera de las instalaciones. Obviamente para nuestro Señor Jesucristo esto fue algo muy molesto, tan molesto que pues Él los corrió de ese lugar y les dijo que no iban a convertir la casa de Dios en un mercado. Es decir, la fe no se debe de comercializar. Entonces, ¿qué es lo que pasa allí al respecto? Jesús busca purificar el templo. Y la gente empieza a pedir señales. Bueno, ¿tú por qué estás haciendo esto? O sea, ¿qué tienes que decir al respecto? Derriben este templo y en 3 días lo voy a volver a construir. Entonces, ¿qué es lo que acontece al respecto? Lo primero que tenemos que darnos cuenta es que el templo de Dios cambia de una figura a otra. Tenemos un templo construido por manos de hombres y tenemos un templo formado por Dios. El templo formado por manos de hombres tardó 46 años en ser construido, el templo de Herodes. Y este templo utilizó piedra, utilizó también maderas finas, quizá oro, plata, para poder revestir alguna de las paredes o elementos estructurales, etcétera. Lo que era, me imagino, en el lugar santísimo, el propiciatorio, todo lo que menciona la ley de Moisés, ¿no? Allá en Éxodo. Sin embargo, tenemos que darnos cuenta de que Jesús no se refería al templo material, sino que se refería a su cuerpo. Un cuerpo que fue formado por Dios por medio del polvo y el soplo de vida. Así formó al ser humano. Y cuando Jesús dijo que su cuerpo era el templo de Dios, automáticamente el cuerpo de cada uno de nosotros también entra en esta relación de que se convierte en el templo de Dios. Primero los Corintios 3:16 nos menciona: ¿no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? No nada más ahí el Señor nos menciona que somos templo de Dios. Juan 14:23 está de acuerdo con lo que Pablo dice. ¿Qué dice la Escritura? Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él. ¿Y qué van a hacer? ¿Qué harán el Padre y el Hijo con nosotros? Y haremos morada con Él. ¿Con quién? Con el que ama a Dios y que guarda su palabra. Ellos moran en nosotros. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Sin embargo, nuestro templo, nuestro ser, necesita ser limpiado todos los días. Y no me refiero de una manera física, aunque esta es de ley, no es obligatoria. Hay que bañarnos, algunos nos tardamos un poquito más tal vez. La cosa es que hay que asearlo para que podamos tener una mayor salud. Pero espiritualmente hablando, también ocupamos reconocer que no podemos adorar a Dios si no estamos limpios.
En el Salmo 24 se nos dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Manos limpias, es decir, que todas nuestras acciones sean realizadas de tal manera que no vengan manchadas por causa de nuestro pecado. Corazón puro, que todas las cosas que hagas, que todos tus pensamientos no vengan, ahora sí, con esa mancha de la malicia. Sí. Que todo lo que hagamos no venga con cola. Decía hace ratito, hay personas oportunistas, ¿verdad? Hacen las cosas, pero no las hacen de corazón limpio, sino que están buscando algo para ellos mismos. Y es por eso que debemos presentarnos delante de Dios para confesar nuestros pecados y de esa manera podamos ser limpios de toda maldad. Sin embargo, hay una resistencia natural que nos impide presentarnos delante de Dios para confesar nuestros pecados. Entonces, ¿cuál es esa resistencia natural? Pues lo primero es que somos personas rutinarias. ¿Cómo que personas rutinarias? Cuando nosotros vamos, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Para llegar al trabajo, ¿qué es lo que hacemos? ¿A qué hora salimos de casa? Si el trabajo está cerca, pues salimos 5 minutos antes, ¿no? La escuela, la tenemos a 3, 4 minutos. ¿A qué hora salimos para dejar a la niña a la escuela? Somos muy rutinarios. No salimos antes. ¿Por qué? Porque eso puede romper nuestras formas, nuestros horarios, y entonces no debemos de hacer eso. Si vamos al trabajo, si nos vamos por la Reforma todos los días, ¿qué sucede cuando un tramo de la Reforma está cerrado? ¿Te molestas? Rompe tu rutina. Definitivamente. Si nos damos cuenta, nosotros empezamos a actuar por medio de las rutinas. Se decía antes, ¿no? No sé si aquí suceda. Si alguien cambia este atril y lo pone de aquel lado, ¿qué sucede con la siguiente persona que lo va a utilizar en la segunda porción del culto? Es tercera, ¿verdad? ¿Qué sucede? Llega la persona, lo toma y lo coloca de este lado. ¿Por qué? Porque de este lado les gusta más, o porque cuando llegaron a la iglesia siempre ha estado de este lado, es donde se sienten a gusto, ¿verdad? Somos rutinarios, volvemos las cosas que son rutina en algo normal. El problema es que muchas veces, cuando estas cosas que consideramos normales están en contra de la palabra de Dios, ¿cuánto trabajo nos cuesta quitarlas de nuestro ser? Necesitan ser limpiadas. ¿Por qué? Porque muchas veces hacemos daño o nos hacemos daño a nosotros mismos y no nos gusta que se nos confronte con eso. Por ejemplo, cuando van al doctor, que se sienten mal, generalmente nos asignan una dieta. ¿Qué es lo primero que nos quitan? Café, pan, las tortillas de harina, cualquier cosa que contenga grasas. Nos quitan todo lo bueno, porque es así el doctor. Eso es verdad. El pecado muchas veces sabe bueno. ¿Cuánto daño hace en realidad a nuestra persona y a lo que nos rodea? Ocupamos ser limpiados, ocupamos ser desintoxicados. Esa es una gran verdad. Sin embargo, hoy en día hay un problema con lo que es la cultura que tenemos. La cultura o la filosofía posmoderna tiene la tendencia a decirnos que todo lo que hagamos está bien,
siempre y cuando no dañes a los demás. Pero si tú no quieres hacerle caso al doctor en comer esto y lo otro, está bien, no pasa nada. Sí pasa, pero pasa nada. Este tipo de pensamiento no es nada nuevo. De hecho, si nosotros, regresando con nuestro amigo Jefté, ¿qué era lo que acontecía en la época de los jueces? En aquel tiempo, como no había rey sobre Israel, todo el mundo hacía lo que bien les parecía. Eso es lo que pasa hoy en día. Todo el mundo sigue haciendo lo que bien les parece. ¿Por qué? Porque no han reconocido a Dios como su Rey, como aquel Señor y Salvador, y por eso actúan o actuamos como actuamos. Jefté y su sacrificio prometido, o Saúl, que también dijo, no, yo ya cumplí, fue enviado a Amalek, cumplió a medias, y luego le echó la culpa a la gente, ¿no? Pero yo ya cumplí. ¿Qué es lo que sucede con eso? Pues en primer lugar nos demuestra que hay un problema en el conocimiento de Dios. No conocemos a Dios, según decimos que adoramos a Dios, pero no estamos haciéndolo. ¿Por qué? Porque creemos de una manera superficial. Juan 2, 24 y 25 dice de la siguiente manera, aquí lo tengo desde el 23. Estando Jesús en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús no se fiaba de ellos. Tiempo. Muchos creyeron ¿en qué? En su nombre. La pregunta aquí es, ¿con eso basta para ser salvos? Porque muchos podemos creer, pero ¿de qué manera estamos creyendo? Estas personas estaban creyendo de una manera superficial porque ellos estaban viendo señales. Ellos creían por las señales, pero no creían en la persona de Jesús. Creían en su nombre, pero Jesús no se fiaba porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Había fe o no había fe? Aquí es la pregunta. ¿O la fe en qué estaba puesta? ¿Estaba puesta en el nombre de Jesús o en las señales o milagros de Jesús? Ojo, mucho ojo. Esto tiene mucho que ver con la adoración sensorial que explicaba hace rato. ¿Los ojos qué son? Es un sentido, el de la vista. Si Dios te sana, ¿dónde va? ¿En qué estás creyendo? Mucho ojo, tenemos que dejar de creer de manera superficial. ¿Por qué? Porque cuando el corazón del hombre se encuentra lejos de Dios, en realidad estamos creyendo por encimita. No estamos creyendo verdaderamente en Él. Es decir, tenemos una fe que no salva. Ojo con eso. Jesús conoce nuestro corazón y sabe lo que hay en él. El capítulo 3 de Juan nos habla acerca de la historia de Nicodemo, una persona que era un maestro de Israel, conocía la ley al derecho, al revés, pero Jesús sabía que Nicodemo tenía una gran necesidad. Nicodemo ocupaba nacer de nuevo. No sirve de nada que conozcamos toda la Biblia si nosotros no ponemos por obra lo que en ella dice. Si la palabra no ha cambiado tu vida, si sigues pensando conforme a las cosas materiales, entonces estás en serios problemas, o estamos en serios problemas. Jesús nos dice, necesitas nacer de nuevo si quieres ver el reino de los cielos. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. La adoración en espíritu y en verdad es un acto que solamente pueden hacer aquellas personas que han nacido de nuevo. Y esta es una gran realidad.
Para nacer de nuevo es necesario que se realice por medio de lo siguiente, por medio de la fe. De acuerdo a Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y cómo continúa el versículo? Que no fueron engendrados de sangre, ni de voluntad humana, ni voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios. Para nacer de nuevo, ocupamos recibirle como hijos. ¿De qué manera nuestros hijos reciben nuestras palabras cuando les hablamos? Y no hablo de cuando ya son adolescentes, ¿verdad? Porque ya son un poquito rebeldes. Pero cuando son chicos, ¿de qué manera reciben nuestras palabras? Piénsenlo un momentito, reflexiónenlo. ¿Cómo recibíamos las palabras de nuestros padres cuando ellos nos hablaban? ¿Las obedecíamos? De cuando niños, definitivamente. Definitivamente. Reconocer a Dios, recibirle, eso nos da ese derecho de ser hechos hijos de Dios. Juan 3, 15 y 16 nos dice lo siguiente. El 15 dice la última parte del 16, ¿verdad? ¿Dónde está? Juan 3, 15, vuelta. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, y repite, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que tener fe, tenemos que creer. ¿Creer en quién? En el nombre de Jesús. Tenemos que creer que Dios amó al mundo. Tenemos que creer que Dios envió a su Hijo. Y que es a través del Hijo que nosotros podemos tener esa vida eterna. Ocupamos creer, no por encimita, sino creerlo de a de veras. Y muchas veces se da ese famoso ejemplo, ¿no? ¿Qué sucede, hermanas, cuando le recomiendan una crema? De la que sea. Crema hidratante, crema anti esto, anti lo otro, anti manchas, anti arrugas, etc. ¿De qué manera se las presentan? La persona que la ha utilizado y le ha servido, se la presenta como si fuera la octava maravilla del mundo. Y no digo que se las esté vendiendo, porque muchas veces solo recomiendan lo que les dio resultado. Jesucristo da resultados. Y así es como nosotros tenemos que creer, porque lo hemos probado. Y si hemos gustado del don de Dios a través de Jesucristo, entonces nuestra fe tiene que estar firme en que Cristo nos da vida eterna. El nuevo nacimiento también es por amor. Juan 3:16 lo indica. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Ese amor de Dios es un amor que entrega, un amor que no se mide, un amor que no es egoísta, un amor que lo da todo y que es capaz de perdonar una multitud de pecados. Dios perdona por ese amor tan grande. La misericordia, la gracia están unidas a esto. Dios es un Dios perdonador. Y es por eso que a través del amor nosotros podemos nacer de nuevo. Sin embargo, el verso 19 de ahí mismo de Juan capítulo 3 nos dice que hay una respuesta por parte de nosotros, por parte del ser humano. ¿Y cuál es la respuesta que la mayoría dan? Por verso 19, y esta es la condenación, que a la luz vino el mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es decir, nosotros tenemos que tomar una decisión. ¿Y esa decisión cuál es? Dios te ofrece su amor. Y en ese amor te ofrece la vida. Para tener esa vida, necesitas reconocer que Él es Dios, que Él te puede traer a la luz y que puede
quitar todos tus pecados. Sin embargo, decía hace ratito, el pecado es algo que sabe bueno. Hace tiempo, un amigo mío, él fue drogadicto y a causa de su adicción a esas drogas, él perdió gran parte de sus pulmones. Él ya se encuentra en presencia del Señor y una vez le pregunté, oye, ¿y todavía te gustan las drogas? Y su respuesta fue, sí, todavía, aunque ya no consumo, porque si yo consumo sé que es mi fin. Voy a eliminar el resto de mis pulmones y ya no estoy para eso. ¿Qué sucede con nosotros? El pecado nos sigue gustando, sin embargo, hay que tomar una decisión. Aunque te llame la atención, voltea y mira a Cristo. Tienes que ver el amor de Dios, tienes que venir al amor de Dios. Porque si tú haces las cosas por medio de tu amor a lo demás, vuelvo a decir, estamos en graves problemas. ¿Por qué? Porque el amor del hombre es el que rechaza o responde a Dios. Si el hombre ama más a su pecado que a Dios, entonces es por ese amor que va a rechazar a Dios y no puede nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque su templo sigue sucio. El amor del hombre es egoísta, busca lo suyo propio, se goza en la maldad, pero necesita el amor de Dios para cambiar. Y Dios lo ofrece el día de hoy. Para nacer de nuevo se necesita esperanza. Juan 3:18 dice lo siguiente: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que en él cree no es condenado. Esto significa que hay una esperanza de salvación. Creer trae salvación. Verso 21: mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hay esperanza en que nuestras obras van a ser verdaderas. Decía hace rato, nuestras obras deben de ser con manos limpias. Si Cristo nos limpia, tenemos la esperanza de que nuestras obras son de manos limpias y de corazón puro. Juan 3:36: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hay esperanza de vencer la ira venidera. Es decir, hay esperanza en que tenemos vida eterna. Quiero terminar con lo siguiente. Un pueblo que adora es un pueblo que comparte a Dios. Dice el texto: como el Padre me envió, así yo los envío. Juan 20:21. Vamos a seguir basando esto en la fe, el amor y la esperanza. ¿Cómo es que un pueblo comparte a Dios? Una fe que salva es una fe que también testifica. Si Dios ha cambiado nuestras vidas, la verdad es que no podemos mantener nuestra boca cerrada para compartir aquello que Dios ha hecho con nosotros. ¿Qué pasó con aquel endemoniado? Señor, déjame seguirte. Lo siento, tú no me puedes seguir. Ve con los tuyos y declárale cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. El pueblo cerró el paso a Jesucristo y lo despachó, pero Jesucristo envió a una persona que fue sanada por él, liberada por él. ¿Cuántos demonios sacó de él? Muchos demonios. Y ahora él iba a ser una persona que proclamara esa transformación que Dios hizo con él. Entonces, si usted tiene fe en Jesús, usted necesita compartir esa fe acerca de Jesús
para que otros puedan creer en Él. Por medio del amor, si Dios nos ha amado de tal manera, ¿a cuánto les gusta ser amados por Dios? Amén. ¿A cuánto les molesta que Dios ame a otras personas? No digan amén. Exacto. ¿A cuántos les gustaría que Dios demostrara su amor? Hay muchas personas que están perdidas. Hay muchos pecadores allá afuera que aún no han escuchado acerca del amor de Dios. Hay muchos que necesitan conocer de este amor de Dios. Y si Dios te ha dado vida a través de Cristo, gracias a ese amor, otros necesitan conocer a Cristo por el amor de Dios y por amor nuestro hacia nuestro prójimo. Ocupamos ese amor. Y la esperanza, es la esperanza la que nos sostiene. Sí, va a haber cosas que de repente no nos van a ir muy bien, que digamos, en cuanto a una mirada terrenal. ¿Por qué? Porque todo aquel que ama a Dios, que sigue a Dios, que busca a Dios, siempre va a tener una persecución, siempre va a haber la opresión del pecado sobre nosotros, pero la esperanza en Jesús nos sostiene. Y si esa nos sostiene, tenemos que darnos cuenta de que hay una vida mejor, la vida eterna, que es vivir con Jesucristo, con Dios Padre, en una nueva Jerusalén, que es ahora sí un mundo sin la influencia del pecado. Termino con lo siguiente. La adoración auténtica produce una visión misionera. Es decir, si usted conoce a Dios, usted no se va a quedar, oh, qué maravilloso es mi Cristo, oh, mi Cristo es lo máximo, oh, qué bonito. Usted va a ir y va a compartir de ese Cristo, así como esas cremas famosas de hace ratito. Usted va a ir y va a compartir. Usted va a ir y va a saber que compartir a Dios va a dar resultados, porque la palabra del Señor no vuelve vacía, sino que da fruto a su tiempo. Pregúntenle a Jonás. ¿Qué pasó con Jonás? Capítulo 4, llega, se sienta. Ya sabía que iba a pasar esto. ¿Por qué? Porque Jonás conocía a Dios y sabía que era grande, que era perdonador, que su misericordia iba a alcanzar a Nínive y que la iba a perdonar y que ellos no iban a morir. Él lo sabía. Sabía que si él proclamaba, aquel pueblo iba a alcanzar vida. Si usted proclama, hay gente que va a alcanzar vida eterna. Por eso produce una visión misionera. Y el conocimiento de Dios nos impulsa para darlo a conocer. O sea, no es algo que se va a llenar nuestra cabeza, yo lo conozco. Si conoces a Dios, te vas a dar cuenta que Jesucristo es el gran ejemplo para nosotros de cómo debemos de salir a proclamar el mensaje de salvación a aquellos que no le conocen. Juan capítulo 1 nos damos cuenta, el ser humano no reconoció a Dios, no conoció a Jesús, aun cuando estaba en medio. Pero ¿qué hizo Jesús? Señor, muéstranos al Padre. Tanto tiempo he estado con ustedes y aún no me conoces. Jesucristo sigue dando a conocer al Padre. Y si nosotros tenemos a Jesucristo, nosotros también podemos dar a conocer al Padre. Y es lo que el mundo necesita. El mundo está en tinieblas, pero la luz vino al mundo. Esa luz está en nosotros. Yo soy la luz del mundo, dijo el Señor, y así brille vuestra luz delante de todos los hombres y vean vuestras obras y glorifiquen al Padre que está en el cielo. Glorifiquen, adoren al Padre que está en el cielo. Estamos adorando con una pasión que nos impulsa a compartir de Cristo a los demás. Y esto es para nosotros cristianos. Y si aquí hay alguien que aún no ha nacido de nuevo, el día de hoy tiene esa oportunidad. Jesucristo está en medio de nosotros. Jesucristo está aquí para darte vida.
y la vida está en Él. Dice el capítulo 1 que Él era la vida de los hombres. Si Jesús es la vida de nosotros, Dios puede quitar, puede ayudarnos a limpiar ese templo de nuestro cuerpo y nos puede purificar de tal manera que Él puede venir a ser morada con nosotros. Piénsalo, medítalo, toma una decisión por Cristo y adora al único Dios verdadero en el conocimiento del Hijo. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, le damos en esta mañana, porque nos podemos dar cuenta que la adoración es algo que viene del corazón suyo, Padre Santo. Que a través de Jesucristo nosotros podemos llegar a conocerle, que es a través de Jesucristo que nosotros podamos estar limpios para poder ofrecer adoración a usted, que es a través de Jesucristo que nosotros podemos ir a compartir la palabra y de esa manera que toda la tierra pueda ser llena de la gloria del Señor como las aguas cubren el mar. Es decir, que todo ser humano pueda inclinar su rodilla y que proclame que Jesucristo es el Señor para gloria del Padre. Esto es adoración, Padre Santo. Ayúdenos, Padre, si tenemos nuestros templos limpios, ayúdenos ayúdenos a que puedan ser limpios por ti, Padre Santo, por la sangre de Jesús, de tal manera, Señor, que nosotros podamos reconocer siempre que usted hace morada en nosotros, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y que usted nos impulse a seguir compartiendo el gran amor de Dios para con los hombres, Señor, de tal manera que nuestra comunidad sea alcanzada y que sea una comunidad que pueda tener vida eterna. Gracias por todo, Señor. Gracias por su palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias. Y pues pasamos al tiempo de convivencia, de comunión. Y por ahí nos vemos.